mi grupo se formado por César Apraez, María Fernanda Contento y Eider Arias. Bueno, vamos a empezar como dándoles un poco el concepto de la primitivismo que se manejaba en ese tiempo. Entonces, el primitivismo es la etapa en el que el hombre empieza a organizarse en sociedad. Históricamente, ese modo de producción es la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades. Desde el punto de vista histórico, la comunidad primitiva corresponde a la primera parte de la prehistoria, la edad de piedra. Ya ahí viene la edad de los metales, donde se da la transición del primitivismo al esclavismo. El primitivismo se desarrolló en Europa hacia África y más adelante ya vino a en América, en el continente americano. Una de las características es que por lo menos los hombres hacían indefensos ante las fuerzas naturales. Ellos no obviamente tenían, ellos manejaban más que todo, eran como nómadas, ellos iban de un lado para otro y su producción era más que todo lo que era la caza, la pesca, la recolección de frutas. Bueno, el hombre satisfacía sus necesidades directamente. Ellos mismos comían su alimento y ellos mismos era de autoconsumo. Buenas noches. Como pueden ver, el neoliberalismo y socialdemocracia, en el grupo, dos grupos anteriores, no se cafetero, estuvo el caso que explicamos un poco más a fondo sobre el tema. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una matriz comparativa para ver en qué se aplica, en qué se aplica. Entonces, en cuanto a explicación de lo que va a la socialdemocracia y el neoliberalismo, vamos a hablar con el tema. Bueno, el neoliberalismo que explicamos en los años 70 inicia el mundo académico y político de la escuela de Chicago a raíz de la crisis en presentación de la economía a nivel mundial. Ya países como Alemania, Inglaterra, Chile, Bolivia, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, eran más que todo en los países del continente americano. Ya la socialdemocracia se veía en países como España, Bélgica, volvemos a ver Inglaterra, Hungría, Polonia, Rumania, Dinamarca, Suecia, Holanda, ahí vemos también Argentina, y pues, más o menos los países donde se manejan esas doctrinas. En el primitivismo, pues, no, pues, debido a su economía un poco, digamos, atrasada, pues no se veían, digamos, no se veían así mucho, y ahora tampoco se ve esa doctrina, como el primitivismo no lo vemos. Creo que en Bolivia trataron de aplicarlo, están empezando a aplicar lo que es el primitivismo, pero no han concluido nada. Bueno, ¿quiénes eran los dueños de los factores de producción? En el neoliberalismo, más que todo se buscaba era como que los medios de producción pertenecieran a los entes privados, porque ellos no querían la intervención del Estado y ellos rechazaban mucho la intervención del Estado y decían que la regulación de precios no debía venir por el Estado, sino por la oferta y la demanda, o sea, lo que decían ellos. En la socialdemocracia es un sistema económico y político basado en la propiedad o posición democrática de los sistemas de producción y su control administrativo por parte de los productores o realizadores de las actividades. ¿Qué quiere decir? Ellos sí buscaban intervención del Estado. También querían tener
empresas privadas, pero que el Estado se ocupara de lo que era como lo social, la educación, la salud. En la comunidad primitiva no existieron clases sociales porque no había propiedad privada sobre los medios de producción. Asimismo, el trabajo y la distribución se realizaba en forma comunitaria. ¿Quiénes tomaban las decisiones sobre los actos económicos? En el neoliberalismo piensa que cada uno tiene decisión de crecer debido a su producto y al fruto de él, pero aquí, por lo general, la imagen que muestran del neoliberalismo es que solamente los empresarios se lucran de esto y la clase trabajadora no. A ellos como que le corresponde prácticamente la mitad, que es la imagen que se tiene ahorita del neoliberalismo. En la socialdemocracia, las decisiones de lo económico eran tomadas por el Estado, debido a que el Estado podía brindar la ayuda y recursos suficientes a las personas que lo necesitaban. En la comunidad primitiva, las decisiones eran en comunidad, todo el mundo repartía todas las decisiones económicas se hacían en comunidad, no, los factores de producción no pertenecían a una sola persona, sino a todos los que Siguiente, por favor. Bueno, en los principales aspectos que cimentan la propuesta, pues entonces tenemos que en el neoliberalismo la doctrina económica y política se considera contraproducente. Vemos que el neoliberal argumenta que el libre flujo de las inversiones pues, da como resultante favorable a los países pobres, que reciben aportes a la vez de los países ricos. La socialdemocracia pues, pretendían reformar el capitalismo democráticamente por medio de la regulación estatal, principales aspectos reformistas ligados a la protección del medio ambiente, concepción, libertad, justicia y solidaridad. En el primitivismo es la etapa en la que el hombre empieza a organizarse como sociedad, porque como ya sabemos, el primitivismo son las personas, estas sociedades eran nómadas, entonces no tenían un lugar fijo en cuanto a en el continente asiático, europeo y África, que eran donde más habitaban antiguamente. La conclusión general de estos tres aspectos pues, se inicia con un concepto que se trata de reformar con nuevos pensamientos y crear bases establecidas en un contexto nuevo para ellos, que era la sociedad. Ahí estamos viendo los países que hoy cotiza, la compañera pues, ya anteriormente lo había hecho, países como Perú, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, está en cuenta con el neoliberalismo. La socialdemocracia, países como Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Y en el primitivismo, pues hasta el día de hoy no se conoce información de los países que aplican el primitivismo como doctrina, pues en dado caso, en ese tiempo, pues todavía no había necesitación geográfica. Entonces, pues se conoce como tal los continentes, pero pues la ubicación de ellos era a nivel global. En conclusión, pues en los países que se aplica el neoliberalismo son la mayoría en los de América Latina y la socialdemocracia hace más presencia en los países de Europa y Asia. Aspectos de la teoría que hoy se aplica en Colombia. Entonces vemos que el neoliberalismo, la respuesta a la crisis económica en los años 80 devino a la aplicación en las políticas neoliberales impulsadas desde los Estados Unidos. Entonces, pues, el neoliberalismo o sea, ingresa a nuestro país por medio de, o sea, ¿cómo sería? Por impulsaciones por el gobierno estadounidense. ¿Sí? Y, pues, en nuestro país, como aliado del conflicto de los Estados Unidos,
se viene aplicando desde el gobierno de Santa Biblia. En la socialdemocracia, a partir de 1978, se nota especial simpatía en algunos de los círculos liberales en Colombia por la socialdemocracia. Todo simpatía en la convicción que esta tendencia es la única etapa que puede agarrarse el liberalismo en horas trágicas. La socialdemocracia se preocupa más por el control y la planeación que por la propiedad de la industria, y de ahí para ella la libre competencia y la iniciativa del empresario son elementos vitales para la política económica. En el primitivismo, pues vemos que antes de la era neolítica, ellos vivían en una especie de comunismo primitivo. Pero esto no se debía al mito del buen salvadorismo rusiano, sino a las idealizaciones similares. En conclusiones generales, el neoliberalismo se sabe que en los Estados Unidos son los grandes influyentes para que Colombia adopte este tipo de políticas. La socialdemocracia, es claro que en Colombia el liberalismo es el impulsor de esta política y que a su vez no hay gran conocimiento del tema, ya que esta no es benéfica para nuestro país. En el comunismo primitivo, pues se entiende por la teoría marxista, que es una etapa de desarrollo en las formaciones económico-sociales, que es un punto de inicio. Entramos a las conclusiones del grupo. Por favor, me parece que no. Bueno, una aclaración en cuanto al comunismo primitivo en Colombia. Esta pues prácticamente no se aplicó mucho porque, como vemos, nuestro país no goza de las cuatro estaciones, entonces prácticamente en esa época eran los indígenas y ellos pues, optaron por una vida más nómada. Sí tuvieron una vida o sea, nómada, pero muy corta porque se dieron cuenta que en ciertas regiones del país en estos momentos toda la época del año es productiva, entonces pues, para ellos resultó mucho mejor ser sedentario. En las conclusiones del grupo, para terminar, el neoliberalismo y la socialdemocracia son doctrinas político-económicas que surgieron para buscar mejores opciones, para mejorar el nivel social, independientemente de la ideología de cada quien, pero pues los que intentaron adoptarlas de pronto malinterpretan o las hacen a su beneficio, entonces pues a veces salen unos favorecidos y otros unos más que otros. La conclusión pues, eso es todo lo que tenemos de la comparación con aquí. Muchas gracias y de todas las doctrinas económicas, pues la principal, la que más está, que además se adapta a nuestro sistema, a la socialdemocracia, porque busca una equidad en cuanto a lo privado y a lo público. Entonces,